Esta mañana estamos de regreso en nuestra serie del Evangelio de Lucas que hemos subtitulado Aprendiendo a seguir a Jesús. Aprendiendo a seguir a Jesús. Y esperamos pasar en esta serie quizás los próximos años caminando a través del Evangelio de Lucas, siguiendo a Jesús de una manera muy cercana y aprendiendo a ser discípulos en una cultura que se está volviendo cada día más y más antagonista de los seguidores de Jesús. Y si eres invitado, te invitamos una vez más a unirte a nosotros, a caminar a través de este evangelio y poder aprender lo que significa, ¿verdad?, seguir a Jesús. La semana pasada comenzamos el capítulo 2 y fuimos testigos del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dios en la carne, soberanamente atravesando la historia humana como un bebé nacido en condiciones humildes. Es más, las condiciones más humildes al ojo humano, pero adorado en toda su gloria por ángeles y por aquellos que recibieron el anuncio de su nacimiento, ¿verdad? Jesús es un bebé. Y aunque su ministerio no ha comenzado, el Espíritu Santo tiene muchas cosas que enseñarnos con respecto a este bebé que nosotros vimos nacer la semana pasada, el domingo pasado. Y hoy continuamos aprendiendo de él. Hoy nos encontramos 8 días después de su nacimiento. Jesús es llevado al templo para ser dedicado como era costumbre, ¿verdad? Él está cumpliendo para nosotros todo lo que exige la ley de Dios. Y hoy podemos entrar al templo con sus padres. Así que están listos para entrar al templo con Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa todo esto para nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Ahora, vamos a ver, después de que leamos estos versículos, vamos a ver ¿verdad?, la historia hasta el versículo 40, ¿verdad? Hasta el final, hasta el versículo 40. Pero vamos a leer del versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Padre, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos ayude en esta mañana a recibir tu palabra. Espíritu de Dios, ven, enséñanos, Señor, muéstranos las bellezas de Cristo. Llévanos a recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las palabras más citadas de Jesús en la historia de la humanidad se encuentran en lo que todos han llamado el Sermón del Monte, ¿verdad? Es el sermón más famoso de Jesús y todos aquellos que han leído este sermón normalmente usan citas de este sermón para enfatizar ciertas, vamos a decir, normas o morales, ¿verdad? Aún aquellos que no son cristianos. Muchas personas que no son cristianos usan, ¿verdad?, lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que normalmente lo encontramos en los capítulos del 5 al 7 en Mateo,
Y muchas personas usan este sermón para fortalecer y promover sus propias agendas. El sermón comienza con las llamadas bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y mucha gente ama las bienaventuranzas porque les gusta usarlas para alentar a las personas a vivir una vida justa delante de Dios. Pero la realidad es que las bienaventuranzas no están destinadas a ser normas éticas. No están destinadas a ser reglas morales por las cuales nosotros vivimos en el reino de Dios, sino que las bienaventuranzas son la descripción de aquellos que han sido bendecidos al ver que el reino de Dios no se gana a través de la justicia propia, sino a través de la justicia ajena, que se obtiene por la fe en Jesucristo. Todo el sermón comienza con Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que Jesús está diciendo es: bienaventurados aquellos que reconocen que no tienen equidad espiritual ante Dios. Eso es lo que significa ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es bancarrota ante Dios. Es saber que en nuestra cuenta bancaria espiritual el saldo está en negativo. Y por eso, unos versículos más adelante, Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, Jesús está diciendo: bienaventurados aquellos que conocen su pobreza espiritual y cuyos corazones desean ser alimentados con la justicia que no tienen dinero para comprar. En el verano antártico de 1908, un explorador por nombre Sir Ernest Shackleton, era irlandés. Este explorador y 3 compañeros intentaron viajar al Polo Sur desde sus cuarteles de invierno. No sé exactamente dónde eran esos cuarteles, pero ellos estaban tratando de llegar a la cima, ¿verdad?, del Polo Norte, perdón, del Polo Sur, del Polo Sur. Nadie había hecho esta exploración. Ellos partieron con 4 caballos para ayudarles a llevar, ¿verdad?, sus alimentos, para ayudarles a llevar todo lo que ellos, los equipos, todo lo que ellos necesitaban en este viaje. Y después de 127 días, sus caballos habían muerto. Y la ración de comida se les había agotado. Y ellos estaban de regreso a su base porque ellos se habían dado por vencido. Era imposible llegar al Polo Sur, ¿verdad?, para ellos. Y habían regresado y en su regreso Shackleton registra esto en el libro que él escribió que se llama El corazón de la Antártida. Y esto es lo que él escribe, que él dice que al regreso ellos se dedicaron todo su tiempo a hablar de comida. O sea, ellos estaban al borde de la muerte, no sabían si iban a poder llegar de regreso al lugar donde ellos salieron, ¿verdad? Pero en su caminar de regreso, ellos comenzaron a hablar de los banquetes que ellos se habían dado, de las delicias que ellos querían comer, de los menús que ellos habían visto en los restaurantes. Y mientras ellos avanzaban, tamboleándose, pasando hambre, sin saber si iban a sobrevivir, cada hora del día estaba ocupado pensando en comer.
Mis hermanos, Jesús, quien también conocía los estragos de la privación de alimentos, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nosotros podemos entender la obsesión de Shackleton con la comida, ¿verdad? Porque no lo tenía. En medio de la posibilidad de morir de hambre, ¿verdad? Él estaba pensando en la comida, y de la misma manera Jesús comienza su sermón dejando saber a su audiencia que todos estamos hambrientos de justicia. Pero aquí está el problema. No todos admiten que sus corazones tienen hambre y sed de justicia. Si eso fuera el caso, entonces todos serían bendecidos. Porque Jesús dice: bienaventurados los que conocen su condición. Pero el problema es que muchos no conocemos nuestra condición. Muchos piensan que ellos han hecho muchos depósitos de justicia en sus cuentas bancarias espirituales. Amados, me atrevería a decir que la mayoría de nuestros problemas en la vida provienen de la incapacidad de comprender nuestra pobreza de espíritu. La mayoría de nuestros problemas en la vida provienen de nuestra incapacidad de comprender nuestra pobreza y de nuestra incapacidad de encontrar la justicia que nuestros corazones anhelan afuera de nosotros mismos. La mayor parte de nuestra depresión, la mayor parte de nuestra ira, de nuestra ansiedad, de nuestras ambiciones, de nuestros fracasos para lidiar con nuestros patrones de pecado, de nuestra falta de conexión con los demás, de nuestro miedo a ser vulnerables con otros. Y podemos seguir, la lista es larga. Todas esas cosas vienen de nuestra falta de entender que nuestros corazones tienen hambre y sed de justicia. Y nuestra falta de entender que no hay nada en nosotros mismos que puede saciar esa hambre y esa sed, sino solo la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su mayor parte, los creyentes sabemos que nosotros no damos la talla. Los creyentes sabemos que nosotros, ¿verdad?, hemos caído de gracia. Sabemos eso. Es fundamental saber eso para ser creyente. Pero donde a menudo nos equivocamos como creyentes es que empezamos poco a poco a ver nuestras buenas obras. Comenzamos poco a poco a ver nuestra piedad. Y de alguna manera comenzamos a creer que nuestras buenas obras nos están ganando depósitos en nuestra cuenta bancaria de justicia. Y esta es la razón por la que nosotros comenzamos a criticar a otros. Esta es la razón por la cual somos tan fácil de juzgar a otros. Esta es la razón por la cual nosotros nos defendemos tan fácilmente y nos comparamos con otros, porque estamos tratando de saciar nuestra necesidad de justicia. Pero a medida que llegamos a nuestro texto esta mañana, estamos a punto de ver que la verdadera justicia ante el Señor no es algo que nosotros podemos producir, sino que la verdadera justicia delante de Dios es una persona. Y es una persona que nosotros recibimos. Así que, mis hermanos, o nosotros somos pobres en espíritu y estamos siendo saciados del hambre de la justicia que es aceptable ante Dios, o nos engañamos al creer que hemos satisfecho nuestra necesidad de justicia a través de nuestro estilo de vida.
uno de dos cosas. Así que aquí está la pregunta directiva para nosotros hoy. ¿Qué ha hecho Dios para saciar nuestra hambre y sed de justicia? ¿Qué ha hecho Dios para saciar esa hambre y sed de justicia? Bueno, número uno, Dios anunció nuestra necesidad de justicia. Dios anunció nuestra necesidad de justicia. En el versículo 21 nos dice, Lucas nos dice esto, dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Así que comenzamos a recorrer nuestro texto y vemos que han pasado 8 días del nacimiento de Jesús. Y sus padres, como era de costumbre en la ley, están listos para circuncidarlo y registrar oficialmente su nombre. Y Lucas podría haber saltado fácilmente todo este detalle, ¿verdad? ¿Para qué poner esto? Lucas no tenía que poner esto. Es más, él es el único que pone esta narrativo en todos los evangelios. Pero yo creo que la razón por la cual Lucas nos da este detalle es porque el Espíritu lo guía a dejarnos saber que el bebé se llamaba Jesús. Pero este nombre, Jesús, no fue escogido por sus padres. Este no fue el nombre que sus padres le dieron, ¿verdad? Sino que este es el nombre que fue escogido por Dios. Fue Dios quien nombró oficialmente a su hijo Jesús. Y Dios lo comunicó a José y a María. Y creo que el Espíritu quiere que sepamos este detalle tan importante. Y este detalle es importante porque este detalle establece el tono completo para el resto de lo que estamos a punto de ver en el templo. Mis hermanos, cuando el ángel Gabriel se le presenta a José a anunciar el nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel le dice a José estas palabras en Mateos capítulo 1, versículo 21, le dice así, hablando de María, le dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, yo no estoy seguro si José y María en verdad tenían el conocimiento necesario para saber exactamente cómo Jesús salvaría a los pecadores de sus pecados. Pero Dios, desde el comienzo de su cuidado de este niño, quería que ellos lo crearan a él, sabiendo que el propósito que Dios le había dado a su hijo era salvar pecadores. Amados, Jesús nació para salvar pecadores. Entonces eso nos da la pregunta, ¿qué es un pecador? Mis hermanos, un pecador es cualquiera que ha cometido pecado. Entonces, pastor, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado es cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que no se alinea con la ley perfecta de Dios. Y según el ángel Gabriel, Jesús ha venido a salvar a los pecadores. Y esto significa que los pecadores están perdidos, están condenados. Esto significa que los pecadores no se pueden salvar a sí mismos. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando nos describe a nosotros como pobres de espíritu. Mis hermanos, si somos honestos, todos somos pecadores y pecadores es todo lo que hay en este mundo. Y Jesús es nuestra única esperanza de salvación. Pero para poder disfrutar la salvación, debemos ser capaces de ver y reconocer que nosotros no tenemos justicia propia. No podemos ser como los famosos de este mundo. Usted nunca ha visto a un actor, a una actriz, a un jugador de pelota, ¿verdad? Famoso,
que lo encuentran con drogas o lo encuentran, ¿verdad? Siendo infiel a su esposa o lo encuentran en algún pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vienen delante sus conferencias de prensa, ¿verdad? Y comienzan a decir, bueno, cometí un pequeño error. En verdad que yo soy una buena persona. Lo que tuve un lapso de pensamiento, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros no podemos ser así. Porque nosotros no solo cometemos pequeños errores, nosotros pecamos. Y eso nos hace pecadores, dignos de la muerte eterna en el lago de fuego. Pero Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y lo que me asombra aún más para mí no es que Dios no solo envía a Jesús para salvar a los pecadores, sino que Él también abre nuestros ojos para ver nuestra necesidad de Jesús. Nosotros en nuestros pecados nunca veríamos nuestra necesidad de justicia. No sé si ustedes se recuerdan ser incrédulos, pero yo sí me acuerdo ser incrédulo. Y me acuerdo hablar con cristianos y pensar que ellos eran estúpidos. Esta gente son unos estúpidos. Yo no entiendo a estos cristianos. Yo recuerdo que ellos me hablaban y yo recuerdo haberles dicho, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué? Si yo soy una persona buena. Yo creo en Dios. Yo no necesito que me salven de nada. Poco sabía yo que Dios un día iba a abrir mis ojos para ver mi necesidad de justicia. Porque eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Nos abre los ojos y anuncia nuestra necesidad de justicia. Y lo vemos aquí. ¿Cómo ha abierto Dios nuestros ojos para ver nuestra necesidad de justicia? De dos maneras. Número uno, Él nos abre los ojos a través de la palabra de ley. A través de la palabra de ley. Si nosotros leemos el versículo 22 al 24, nosotros vemos 3 veces en esos versículos iniciales la expresión según la ley o conforme la ley. Porque nos dice que después de los 8 días, ¿verdad? Que Jesús fue circuncidado, ¿verdad? Fue oficialmente nombrado Jesús como su Padre en los cielos lo había nombrado, aquel que iba a venir a salvar a pecadores como nosotros. Nos dice que después, ¿verdad? De un tiempo era necesario ir a purificación. Entonces ellos llevan al niño al templo y nos dice así, dice que así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Nos dice una vez más, también ofrecieron sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. 3 veces dice la ley ahí. Y en toda la narrativa vemos la ley mencionada 5 veces. Mis hermanos, Lucas quiere dejarnos claro que José y María eran una pareja que cumplían la ley del Señor. Y creo que esto tiene 2 funciones separadas para nosotros. Una de ellas es lo que veremos pronto en nuestro segundo punto del sermón, pero la primera función que Dios nos está dando es que Dios, mis hermanos, no se había quedado callado con respecto a nuestra necesidad de justicia. Dios nos dio su ley y su ley nos comunica sus justos requisitos. Amados, Dios nos habla en su palabra y su palabra se compone de 2 voces distintas. No 2 dioses, 2 voces distintas. El mismo Dios nos habla a través de la Biblia,
pero en la Biblia hay dos voces que Dios usa. Y mis hermanos, la comprensión de esta verdad transformará tu lectura de la Biblia. Dios tiene dos voces distintas. Una voz es la voz que se comunica, que Él comunica sus requisitos, sus mandamientos, que es la voz de la ley. Y la segunda voz es la voz que comunica sus promesas, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es la voz del Evangelio. Y la razón por la cual es importante comprender esto es porque cada voz tiene un propósito. Y si no conocemos el propósito de cada voz, entonces vamos a distorsionar lo que Dios está diciendo. Ahora, les explico eso, ¿por qué? Porque aquí vemos la ley mencionada mucho. Y Dios nos da su ley y la ley nos revela la santidad de Dios. La ley manda que seamos santos como Dios es santo. Y vemos la ley dada a Moisés en Éxodo 20 en la forma de los 10 mandamientos y se nos da para señalarnos nuestra necesidad de justicia, porque el contemplar la ley nos da cuenta a nosotros que nosotros necesitamos justicia. Cuando nosotros leemos la ley, los mandamientos de Dios, la ley nos trae a la realidad de que somos pecadores, de que no cumplimos la ley, de que hemos fallado, de que necesitamos misericordia. Mis hermanos, es por esa razón que Dios no solo da la ley a Moisés, sino que además de dar la ley, Él instituye lo que llamamos la ley ceremonial, que es lo que vemos que José y María se comprometen en el templo. Dios en Levítico establece una ley ceremonial para ayudar a su pueblo a recordar su necesidad de justicia. La dedicación del primogénito, la ofrenda de sacrificio, todas esas eran leyes ceremoniales que recuerdan a José y a María su necesidad de justicia ante el Señor. Y esto es lo que la ley de Dios hace para nosotros. Nos señala nuestra necesidad de justicia, y es por eso que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice que nosotros sabemos que la ley es buena con tal que la ley sea usada legítimamente. Porque la ley no es para el justo, dice Pablo. La ley no es para el justo. La ley es para todo aquel que ha quebrado la ley. Porque lo que la ley hace, ¿verdad?, nos muestra nuestro pecado. Entonces, mis hermanos, Dios envía a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores que por la ley se encuentran desesperados ante un Dios santo. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero yo lo he sentido. Yo he sentido, ¿verdad?, esa realidad de nunca estar a la altura de los requisitos de Dios. Yo he sentido ese peso, ¿verdad?, de saber que yo no llego a 100% de los mandamientos de Dios. Y siempre me siento como un fracaso, ¿verdad? Como que Dios está disgustado conmigo. Si usted se siente así, mi querido hermano o hermana, yo le quiero decir esto. La respuesta a ese sentimiento no es que usted trate de obedecer la ley de Dios. No es que usted diga, ay, he fallado de nuevo. Ay, Señor, voy a tratar más duro. Ese no es la respuesta. La respuesta, mis queridos hermanos, es reconocer que nosotros somos quebradores de la ley de Dios y que nosotros corramos hacia el que salva a los pecadores, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces Dios anuncia nuestra necesidad de justicia dándonos la ley, pero también lo hace dándonos la palabra de promesa. Porque miren lo que dicen que después de que José y María llevaron al niño al templo para dedicarlo, para ofrecer sacrificios a Dios, dice que ahí en el templo llegó un hombre, un anciano,
Un anciano que se llama Simeón, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? En el versículo 25, dice que este hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. Ahora, acabamos de ver que Dios tiene la voz de la ley, que cuando se entiende correctamente nos lleva a clamar por la misericordia y la gracia de Dios. Esta es la función principal del templo en los días de Jesús, ¿verdad? Porque el templo era el lugar donde uno se encontraba con Dios. Era el lugar donde uno venía a expiar el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos, los judíos sabían que ellos no podían completamente obedecer la ley. Mis hermanos, si la ley de Dios fuera posible obedecer al 100% perfectamente, entonces ¿para qué necesitaba el pueblo de Israel un templo? ¿Para qué necesitaba sacrificios de expiación por pecado? ¿Para qué? Si podían obedecer la ley. Lo necesitaban, mis queridos hermanos, porque la ley no se puede obedecer. Porque Jesús dice, la ley te dice, no matarás. Pero yo te digo que si tienes algo en contra de tu hermano en tu corazón, ya lo has matado. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña, ¿verdad?, que la ley de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender y de lo que nosotros podemos obedecer. Pero la voz de la promesa, mis queridos hermanos, aquí nos dice que hay un hombre, ¿verdad?, que es justo y devoto. ¿Y por qué es justo y devoto? Porque él guardaba con esperanza la redención de Israel. Mis queridos hermanos, Dios tiene otra voz preciosa. Y esa voz es la voz de la promesa. Esa voz precede a la voz de la ley. Va todo el camino de regreso al jardín, donde después del fracaso de Adán y Eva, ¿verdad?, Dios cubre su vergüenza y les promete que un día Él levantaría una simiente de la mujer. ¿Qué mujer? María. ¿Quién es la simiente? Jesús. Y esa simiente salvaría a su pueblo a través de la victoria sobre la serpiente y sus antimañas, aplastando su cabeza. Amados, Dios prometió la salvación inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Y a lo largo de la historia humana, Dios ha ido dando sobre sombras e ilustraciones signs, how do you say signs? Y señales, ¿verdad?, de esa promesa. Y a través de los años, Él levantó profetas que continuaban anunciando la venida del que redimiría a su pueblo. Y esa palabra de promesa es lo que el anciano Simeón en el templo se aferraba. Un viejito llegando al templo, justo. ¿Por qué? Porque él aguardaba con esperanza la palabra de la promesa. Mis queridos hermanos, el texto nos dice que era un hombre justo y piadoso. ¿Cómo es eso? Porque era un hombre de fe. Era un hombre que había creído la promesa de Dios. Por eso era justo. Así que, ¿qué ha hecho Dios, verdad? ¿Qué ha hecho Dios para abrir nuestros ojos, para ver nuestra necesidad de justicia? Él ha anunciado a través de su palabra, a través de su voz de ley y a través de su voz de promesa. Él ha anunciado que nosotros necesitamos justicia. Pero el segundo punto, Él administró nuestra necesaria justicia. En otras palabras, Él no solo anuncia nuestra necesidad, pero Él nos da, Él provee la justicia que nosotros necesitamos. En el versículo 28 dice que Simeón lo tomó en sus brazos. Cuando Simeón vio a sus padres, ¿verdad?, y vio a este niño siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, él viene y él toma al niño en sus brazos. ¿Usted se imagina eso? Ver a María con su bebé
José con su bebé caminando, están saliendo del templo y viene este anciano. Y simplemente no dice ni que le dijo a María, déjame cargar al niño, pero no sé si se lo arrebató de las manos, no sé, ¿verdad? Pero dice que él viene y él toma al niño en sus brazos y mira lo que él dice. Dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedirme a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Mis hermanos, Dios no solo abre nuestros ojos para ver nuestra necesidad de justicia, pero Dios también abre nuestros ojos para ver la belleza de Cristo, nuestra justicia en persona. Dios le abrió los ojos a través de su espíritu a Simeón para que él podía ver la salvación de Dios en ese niño, ¿verdad? Así que quiero que veamos al niño. Vamos a tomar un tiempo y vamos a ver al niño por los próximos 10, 15 minutos. ¿Quién es este niño, verdad? ¿Qué nos ha provisto Dios en Jesús? Y vemos que, número uno, Dios nos ha provisto un justo sustituto. Un justo sustituto. Porque nos dice, ¿verdad?, que cuando ellos estaban en el templo, José y María llevaron al niño a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarlo delante del Señor. Ahora, esta era una costumbre, ¿verdad?, que nosotros la vemos en Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13 nos dicen que Moisés le dice al pueblo que todo primogénito tenía que ser dedicado al Señor. Y esta dedicación de todo primogénito era una señal, ¿verdad? Era esa señal que les recordaba a los padres lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Porque cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios, ¿verdad?, usa un cordero como sustituto. Para que cuando Él viene por toda la tierra, ¿verdad?, en justicia, en judgment, ¿verdad?, en juicio, Él viene, ¿verdad?, para que ellos sobrevivieran y sus hijos sobrevivieran. Un cordero tenía que ser sacrificado. Y en ese tiempo, ¿verdad?, todos los primogénitos de los egipcios murieron. Pero los primogénitos de los judíos fueron salvados. Y nos dice que desde ese entonces, ¿verdad?, Moisés les dijo al pueblo que ellos tenían que dedicar al Señor sus primogénitos. Mis hermanos, aquí nosotros vemos una pareja que vienen y dedican al Señor Jesús, lo presentan al Señor, ¿verdad? Lo dedican al Señor. Y mis hermanos, aquí vemos algo extraordinario, porque aquí está el primogénito de Dios. Y es presentado, ¿verdad? Y mis hermanos, Él es el sustituto. Él es el que va a vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos. Muchas personas no conocen esas noticias. Muchas personas dicen, sí, Jesús murió por mis pecados. Y esa noticia está incompleta. Porque Jesús no solo murió por mis pecados, pero Jesús vivió para mi redención. Mis hermanos, nuestra cuenta de justicia no está en negativa, porque Jesús pagó todos mis pecados. Pero mi cuenta no está en cero tampoco, está en positivo. ¿Sabes por qué? Porque la vida perfecta de Dios, de Jesús en este mundo es acreditada a mi favor. Así que Jesús es mi sustituto justo, ¿verdad? Cuando yo me presento delante de Dios, mis hermanos,
¿verdad? Lo que el Señor ve es la justicia de Jesús. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Pero ¿qué más es este bebé? Este bebé también es un justo sacrificio. Porque nos dice también el texto en el versículo 24 que no solo lo presentaron delante del Señor, pero que ellos también ofrecieron un sacrificio conforme lo que la ley del Señor dice. Y nosotros vemos en Levítico, ¿verdad?, ¿qué es lo que la ley dice? La ley dice, si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado. El sacrificio es por la culpa del pecado cometido, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Y esto es lo que ellos están haciendo. Ellos están llevando a su hijo al templo, lo dedican delante del Señor, ¿verdad? Y después, para purificarse ellos mismos, ellos entregan al Señor un sacrificio por sus pecados. Ay, pero mis queridos hermanos, el niño que ellos estaban cargando un día iba a ser el sacrificio justo por nuestros pecados. Ese niño, ¿verdad?, es el sacrificio justo que fue crucificado en una cruz, derramó su sangre, fue quebrantado para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Ese es ese Jesús, mis queridos hermanos. Así que en Jesús nosotros tenemos un justo sustituto y un justo sacrificio delante de Dios. La última cosa que el Señor ha hecho por nosotros para mostrarnos que necesitamos justicia, ¿verdad? Y para saciar esa justicia, Él ha adornado el don recibido de justicia. Mis queridos hermanos, este don que es Jesús, nosotros lo recibimos a través de la fe. Es por eso que Simeón, al ver al niño y al recibirlo en sus brazos, ¿verdad?, el don de Dios, la salvación de Dios, ¿qué es lo que él dice? Ay, Señor, ahora me puedes despedir en paz. En otras palabras, ahora yo puedo morir en paz. Mis queridos hermanos, el Señor adorna nuestra aceptación de justicia, de la justicia de Cristo. Simeón le dice a su madre en el versículo 34, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Aquí Simeón está dando una palabra profética a sus padres. Y le está diciendo que este niño va a ser la causa de una división. Él va a dividir. Y muchos van a ser bendecidos a través de él. Y muchos van a caer a través de él. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos la justicia ajena de Jesucristo y la recibimos como propia por medio de la fe, eso nos marca. Nos marca. Hay una división, hay un separamiento, hay algo, ¿verdad?, que comienza a adornar nuestras vidas y nos separa del resto del mundo y la humanidad. ¿Qué son esas cosas? Vamos a verlas rapidito, ¿verdad? Número 1, paz. Simeón dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedirme a tu siervo en paz. Aquí está un hombre, un anciano, una persona mayor de edad, que estaba, ¿verdad?, ansiosamente esperando, ¿verdad?, con esperanza nos dice, la redención de Israel. ¿Y sabes qué? No la va a ver. No va a ver la redención de Israel, algo que él lo pueda ver, ¿verdad? Pero él ve al niño, él ve al bebé,
Él ve la promesa de Dios, está aquí. Aquí está la salvación, aquí está la redención. Y es más, aquí está mi paz. Mis queridos hermanos, si nosotros vivimos una vida sin paz, constantemente agobiados, constantemente preocupados, constantemente quejándonos, constantemente ansiosos y con ira. Mis hermanos, si nos falta paz en nuestro corazón, es quizás que nosotros estamos viviendo en nuestra propia justicia en vez de descansar en la justicia de Cristo. ¿Qué más nos enseña? Bueno, también vemos anticipación. Dice que el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que estaba diciendo Simeón. Maravillados, ¿verdad? Hay una anticipación. Y para mí esto es increíble. ¿Sabes por qué? Porque alguien más grande que Simeón le ha hablado a María y a José. Un ángel se le presentó a María y le habló. Un ángel se le presentó a José y le habló, ¿verdad? Los pastores la semana pasada llegaron cuando el niño estaba recién nacido y le dijeron a María y a José todo lo que los ángeles le habían dicho a ellos. Mas sin embargo, este hombre, un anciano en el templo, les habla y ellos están maravillados, anticipando, wow, ¿qué es lo que va a hacer el Señor a través de este niño? Mis queridos hermanos, yo le pido al Señor que nosotros nunca nos aburramos, así se dice, nos aburramos de las maravillas que es Jesucristo. Oh, Cristo vive. Él murió y Él resucitó y Él vive y vive en nosotros. Y Él va a hacer grandes cosas en nosotros, que nosotros nunca perdamos esa maravilla, ¿verdad? Esa anticipación. Pero ¿qué más vemos que la justicia adorna? La justicia de Jesús, ¿cómo nos adorna a nosotros? Nos adorna con sufrimiento, mis hermanos. Aquí no te vamos a decir, si tú sigues a Cristo todo te va a salir bien. Si tú sigues a Cristo vas a tener dinero, vas a tener el mejor trabajo, tu relación con tu familia va a ser estupenda. Mis hermanos, no. Muchas veces el descansar en la justicia de Cristo nos trae sufrimiento. Simeón le dice a María, ¿verdad? En el versículo 34, él le dijo a María: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y le dice a ella: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Ahora, claro, él está profetizando, ¿verdad? Él está profetizando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque María va a sufrir. Ella va a sufrir al ver cómo su hijo es tratado. Ella va a sufrir al ver su hijo arrestado. Ella va a sufrir al ver su hijo condenado. Ella va a sufrir al ver su hijo crucificado. Pero mis queridos hermanos, si nosotros descansamos en la justicia de Cristo, nosotros vamos a sufrir también. Porque el descansar en la justicia de Cristo es el morir a mi propia justicia. Es el morir al yo. Y eso me va a doler. Muchas veces va a traer división en mi casa. Porque yo voy a descansar en la justicia de Cristo, pero mis hijos no. Mis hermanos, el descansar en la justicia adorna nuestra vida con sufrimiento y adorna nuestra vida con servicio. Nos dice, ¿verdad?, que había otra anciana en el templo, una mujer, ¿verdad?, Ana,
que venía al templo y nos dice que día y noche adoraba a Dios. En otras traducciones dice servía a Dios. Mis hermanos, Dios nos anuncia nuestra necesidad de justicia. Dios, ¿verdad?, nos provee nuestra necesidad de justicia. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestra justicia, Dios adorna nuestras vidas. Lo adorna con servicio, lo adorna con compañerismo, ¿verdad? Dice que esta mujer servía a Dios con ayunos y oraciones. Nos dice que Ana daba gracia a Dios, agradecimiento. Y nos dice que Ana le hablaba a todos que esperaban la redención de Jerusalén sobre el niño. Mis hermanos, la justicia de Cristo adorna nuestras vidas, la adorna. Así que yo quiero hacer algo antes de terminar hoy. Estamos corriendo un poco tarde. Quiero hacer esto. Porque a mí me encanta algo de lo que yo veo acá en estos versículos. Me encanta que Simeón, ¿verdad?, es un hombre mayor. Y Ana es una viuda. Dice que ha sido viuda por 84 años. Y una persona mayor. Y yo quería en esta mañana, ¿verdad?, decirle a aquellos que ya están un poco más maduros de edad, que la justicia del Señor Jesucristo nos ayuda a llegar a una etapa de vida donde nosotros nos dedicamos devotamente, completamente a Él. Es triste para mí ver, especialmente hombres, yo sé que hay más damas en las iglesias, pero es triste para mí ver muchos hombres que cuando ya pasan de los 60, ¿verdad?, se apartan del Señor. Ya sea porque están deprimidos de que su vida no les fue como ellos pensaban, o ya sea porque quieren regresar a sus años de juventud, ¿verdad? Pero mis hermanos, hay vida en Cristo. Hay vida en Cristo. Y aquí vemos dos ejemplos, un hombre y una mujer, ¿verdad? A sus años dorados, como les dicen en las iglesias, sirviendo al Señor, alabando al Señor, ¿verdad? Orando, ayunando, están, ¿verdad?, completamente disfrutando la justicia que Dios les ha dado a través de Cristo Jesús. Así que mis hermanos, quiero anhelarles, ¿verdad?, a todos aquellos que están de 60 para arriba, ¿verdad?, tienen tanto más que dar al Señor, tienen tanto más que servir al Señor, tienen tanto más que el Señor tiene para ustedes. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones, Señor, que tú llenes nuestros corazones de la verdad que hemos visto hoy, Señor, de que en Cristo Jesús tenemos una justicia que ha venido a nosotros y que nosotros podemos recibir por medio de la fe. Y te pedimos, Señor, que nosotros descansemos en esa justicia y no en nuestra justicia propia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta mesa aquí es la mesa del Señor.